Entonces, bienvenidos a todos. Este es el Club Fotográfico Medellín, el club más antiguo de Colombia. Es una entidad sin ánimo de lucro fundada en 1955, cuyos socios tienen un común denominador y es su interés por la fotografía. Entonces, bienvenidos y bienvenido Carlos. Santiago, muchas gracias. Buenas tardes a todos. El nombre mío es Carlos López y esta es una presentación gracias al aporte que nos asesora, y este libro lo adquirí para poder tener y seguir con el conocimiento más profundo y más técnico de la fotografía. Este libro es un libro que desafortunadamente lo tenemos que conseguir en España porque es un libro que fue editado independientemente. Yo adquirí ya la segunda edición. Va por la tercera edición de tirajes de 4.000 libros. O sea, a nivel hispano es un libro que se ha vendido supremamente bien por la alta tecnología, por la sapiencia que tiene el libro, la practicidad que conlleva este libro en la práctica fotográfica. Es un libro que está diseñado con 19 capítulos de 337 páginas, muy bien diseñado. La gran mayoría es, por decirlo, el 98% son fotografías de Jesús María García Flores. Vamos a comenzar conociendo quién es Jesús María García Flores. Este video es un video supremamente corto que nos muestra quién es. Les presentamos ahora a Jesús García, es toledano de Torrijos y desde hace escasas semanas tiene el honor de ser el mejor fotógrafo internacional del año 2017. Su objetivo, recorrer el mundo en busca de la fotografía perfecta. Un nombre sencillo, pero un ojo prodigioso. Jesús García se ha ganado a pulso el título de mejor fotógrafo del año 2017. Es el primer español en conseguirlo. La verdad es que todavía me pilla un poquito de sopetón. El jurado del Epson International Pan Awards le concedió el galardón después de rendirse ante estas tres fotografías. La fotografía de Toledo me costó 5 años hacerla, a base de viajes. Iba una vez que estaba la niebla muy baja, iba otra vez, estaba muy alta. Al final, es como todo, si le pones pasión y entrega y ese poquito de suerte, resultados ya. No es el primer reconocimiento internacional que recibe este año. En octubre ganaba los llamados Oscar de la fotografía con esta instantánea de Ámsterdam. Pienso que ese tipo de concursos se valora, digamos, lo que transmite la imagen. En este caso, un contraste de superposición, tanto de colores como de contrastes, de dinamismos. Los coqueteos de este torrijeño con la fotografía comenzaron a muy temprana edad. Su abuelo era fotógrafo, aunque no se lo tomó en serio hasta que la tecnología se convirtió en su mejor aliado. Pero fue eso en el año 2002, cuando nació mi hijo y mi mujer me regaló la primera cámara reflex digital. Ahora recorre el mundo en busca de la fotografía perfecta. Algunas, como estas, ya son portada de las revistas más prestigiosas del sector. Y nosotros nos vamos, se quedan ahora con toda la fotografía. Vemos esta presentación de Jesús María y miremos algunos conceptos de gente que ya ha tenido este libro y que también son grandes fotógrafos. La gran mayoría son fotógrafos españoles, pero él ha trascendido el habla hispana. Dice Ignacio Munici, hace unos meses
Compré el libro de la teoría del color y me abrió un mundo de posibilidades, ya que tengo grandes problemas con los colores. Soy daltónico y no tengo, o al menos muy limitada la gama tonal, por lo que cientos colores se escapan a mis ojos. El libro me enseñó a localizar estos colores y a compaginarlos con el resto. Dice Javi Vicente, desde el primer momento en que lo tienes en las manos, te das cuenta de que es un libro de una calidad insuperable y al que se le ha dedicado miles de horas y muchísimo cariño. Con una meticulosa estructura, unos textos amenos y concisos y unas imágenes muy clarificadoras. Será, en mi opinión, una auténtica obra de referencia sobre el color en la fotografía. El mundo es en color y nosotros fotografiamos el mundo. Así que encuentro imprescindible entenderlo y dominarlo. Este libro es la herramienta para conseguirlo. Felicidades, Jesús. Con este libro te consagras como uno de los grandes. Y el último concepto, el de Javi Sanz, dice, un libro que ha cubierto de lleno mis expectativas. Jesús tiene una manera de redactar todo y muy fácil, que hace que se entienda de todo de maravilla. Me ha ayudado a entender conceptos que igual ya aplicaba, pero sin entender el porqué, y que también a obtener otros que desconocía. Muy buen trabajo, altamente recomendado. Estas son opiniones que ya gente que ha tenido el libro y ha podido trabajar con él expresa, digamos, las bondades que vamos a ver en este texto. Lo mío no es explicar el libro, sino es poner a manera, digámoslo así, muy condensada la esencia del libro, porque esto lo que va a hacer es que las preguntas que nosotros tengamos sean una motivación para nosotros hoy o mañana poder adquirir el libro y poder trabajar sobre él. Jesús María, como él mismo hace la presentación y miramos acá, es un tipo que tiene un alto recorrido ya en la fotografía. Miremos el palmaré que tiene en premios a nivel mundial, a nivel nacional. El tipo ya ha adquirido, digamos, los premios habidos y por haber en el mundo de la fotografía. Pero él sigue ahí y él dice que luego les voy a dar unas páginas como la página de teoría del color, donde él da cursos y están gratuitos y podemos ver en YouTube que tiene mucho video y es las ganas que él tiene porque tiene un don que es importantísimo y por eso se hace tan importante este libro, que él tiene un espíritu de formador, de educador. Enseguida vamos a ver dentro de su trabajo cómo lo compagina. Miremos las publicaciones, son publicaciones tanto en congresos como en las revistas más importantes que nosotros conocemos, españolas, Fotolari, Desun, Zacatafoto, Carrete Digital, ha estado en los congresos continuamente, está viajando de congreso en congreso, entonces eso hace que lo haga un tipo muy afable para poder escribir un texto y ser muy educativo y ser muy didacta en lo que está explicando. Estas son colaboraciones que ha tenido porque se rodea pues de los mejores fotógrafos al lado también de los mejores fotógrafos españoles, gente que nosotros conocemos y que para nosotros son muy conocidos, como Mario Rubio, que nos estuvo dando una charla a nosotros, a Rubén Búho, a Antonio Garci, a Miguel Núñez,
pasa por todos los clubes fotográficos, incluso pues les adelanto algo que lo traté de contactar, pero Montserrat, que es la esposa, me dice que como la pandemia nos ha atrasado tanto, que él está muy copado con la agenda, pero que en cualquier momento nos puede atender. Yo sé que esto va a ser un abrebocas, como para seguirlo a él, ¿sí? en sus páginas, seguirlo a él como fotógrafo, y como lo vamos a tener, sé que lo vamos a tener como un gran referente de la fotografía. La estructura del libro empieza con una introducción. Voy a trato de ser muy breve para que no sea muy pesado, porque tengo unos ejemplos de cómo manejar y cómo él expone para que se trabaje el color. Entonces también muchas preguntas se van a responder haciendo los ejemplos del manejo del color que él hace y que él expone y que él propone como una metodología para nosotros trabajar el color, porque él lo que nos da también al final es un flujo de trabajo, cómo nosotros podemos aplicar el color en la fotografía. Entonces, pero hay que tener un conocimiento previo, y el conocimiento previo él lo hace en los 6, 7 primeros capítulos, que son un poco teóricos, pero que nos lleva a comprender y a saber de dónde proviene esa teoría del color que él propone. En este primer capítulo, él dice que es un capítulo que lo hace pensar, que lo lleva a él a pensar en la teoría del color. Porque lo primero que hay que hacer es empezar y tener el referente de las artes, de la pintura, que nos lleva a nosotros a pensar que el color, digámoslo así, se traslape, o cómo lo podemos traslapar a la fotografía. Pero hay que tener un conocimiento y una teoría de las artes para poder dominar el color. Y la mejor forma de dominar el color es viendo obras de arte. ¿Por qué? Porque como él dice y como muchos otros hacen referencia al color, en la pintura, ¿sí? Desde el inicio está el conocimiento puro del color. Entonces hay que hacer un seguimiento, ¿sí? Visual, educativo de nuestra mirada para poder reforzar, ¿sí? Ese mensaje que nos trae estas obras de arte, estas combinaciones de color, este manejo de color, por ejemplo, en este caso de Van Gogh, de Goya, de Velázquez, ¿sí? ¿Qué es lo que lleva, qué mensaje lleva la fuerza de ese color a la obra de arte? Entonces la pregunta que hace Jesús María es, ¿por qué no podemos llevar nosotros esta fuerza de este color, lo que hace que este color se lleve a aplicar a la fotografía? En el 2007, es exactamente el 6 de enero del 2006, se lanza por primera vez Lightroom. Él lo conoce, llega a España en el 2007. Como él tiene estudios de sistemas, él se pega inmediatamente del Lightroom a hacer el estudio, a empezar a estudiar Lightroom, porque él ya
ya trabajaba la fotografía. En el 2006, realmente el 9 de enero es exactamente la fecha en que lanzan el Lightroom, pero lo lanzan como un sistema beta. Y conocen en el 2011 a un fotógrafo que también ya es referencia nuestra, español también, que se llama Javier de la Torre. Con Javier de la Torre hacen muy buena amistad, porque los dos estudian sistemas y los dos son grandes apasionados de la fotografía y se dedican a estudiar ellos y a buscar un flujo de trabajo. Ellos comienzan y empiezan a pensar por primera vez la combinación entre Lightroom y las experiencias que tienen con Photoshop, porque ya habían también inicios de Photoshop y empiezan a trabajar sobre un flujo de trabajo. En el 2012, ya ellos habiendo desarrollado parte de su formación, Jesús María entre el 2012 y el 2015 se dedica a participar en concursos, a ver si ese flujo de trabajo había sido bien diseñado. Y entre el 2012 y el 2015 el tipo adquiere entre 50 premios nacionales e internacionales y fundan con Javier de la Torre una escuela de formación, ¿sí? Precisamente a enseñar ese flujo de trabajo. Él en ese venir y trabajar empieza a devorar, dice él, que empieza a devorar todo lo que, cualquier artículo que se encontrara que dijera color, él lo coleccionaba y lo devoraba. Empieza a estudiar y a leer gente físicos, pues, de la talla de Ted Gore, de Jas Gurner, y descubre el famoso texto de Goethe sobre la teoría del color y las teorías que hace Goethe. Todo esto, él dice, en un desorden impresionante, pero con el tiempo, viendo ciertos resultados, el tipo empieza a condensar eso y tiene una idea como muy clara, y es que el color, se da cuenta que a través del color él puede componer. Entonces empieza con esa idea, sí, muy cruda, pero empieza a entender que el color es otro elemento de composición, un elemento más para componer. Y lo que todos los fotógrafos dicen, hay que componer y que esa composición pueda transmitir una buena historia, una historia verdadera. Lo bueno de este texto es que este texto, digo yo hoy, y se van a dar cuenta todos, que es un texto que es escrito por un fotógrafo, para fotógrafos. En el capítulo 2 hace algo que es importantísimo, que es la estructura de cómo tenemos que ver nosotros y qué es lo que nosotros hacemos para poder ver y esa función biológica que tiene nuestro ojo. Hay dos elementos fundamentales para no entrar como en la estructura del ojo y todo el cuento, y es que él descubre o se descubre que el ojo, la estructura del ojo, tiene dos elementos. Uno son los conos, otros son los bastones. Ahí está. Por ello, nosotros, los conos, nosotros vemos en tres colores: verde, el rojo y el azul. En el cono rojo, nosotros miramos en longitud de onda larga, en el cono verde de onda media, y en el cono azul miramos de onda corta. Y que los bastones, que es ese otro elemento que hace que nosotros podamos mirar y reconocer, los bastones nos damos cuenta que son acromáticos.
Sí, control Por B. eso, con nosotros con los bastones, Y uno brinca de la pantalla con esto. ausencia de luz, lo que vemos, ¿sí? Son las formas. Esto es importantísimo porque con este concepto empezamos nosotros a hablar ya, que luego vamos a ver en las cartas los formatos RGB. O sea, nosotros miramos en RGB, en rojo, en verde y en azul. Y empiezan a salir, por ejemplo, ítem saca el primer modelo cromático. Enseguida lo vemos, que es un modelo cromático que todos vimos y aprendimos desde pequeños, que es el amarillo, el rojo y el azul. Bueno, pero hay otra evolución que va a la par, ¿sí? Y que ellos van siguiendo. Y es que ya en 1987 aparecen los famosos hermanos Kroll con la plataforma de Washington, ¿sí? Y ellos ya reescriben los códigos para Photoshop. Y por eso en 1990 ya lanzan el programa de Photoshop como tal. Aparece la evolución de los colores RGB por colores CMYK. Enseguida vemos y con las tablas esos colores y lo importante que van a ser, porque eso van a ser tablas fundamentales para nosotros en el trabajo nuestro. Y ellos aparecen luego también, ya enseguida vamos a ver, que ellos ya empiezan a diferenciar colores sustractivos de colores aditivos, que eso es importantísimo. En el 98, Adobe como empresa, lanza el famoso espacio RGB. ¿Qué importancia tiene esto? La importancia es, digamos, de una magnitud impresionante, porque es que nosotros ya miramos en monitores y en reproductores digitales. Entonces, este espacio de color ya va a ser fundamental y va a ser mucho más fiel. Por eso cada vez las fotos se ven mucho mejor y el color es mucho más real. Entonces, aparece esta fidelidad y casi que nosotros, para nosotros mirar las pantallas se mira en RGB y el CMYK queda para utilizarlo como reproducción de las imprentas. Hay que combinar ya, y esto es importante. Recordemos el famoso test de After Imaging. Es un test que nosotros, y nos vamos a dar cuenta enseguida con este pequeño ejemplo que lo vamos a hacer en 30 segundos. En 30 segundos, cómo es de importante que hoy que nosotros tenemos que revelar nuestras fotos en el computador, la importancia que tiene el color en el computador. Este es la rueda cromática de ítem, ¿sí? Del color. Mire que empieza con el amarillo. Esta fue la que primero nos enseñaron. Incluso Get también la tiene, amarillo, rojo y azul. Pero esto evoluciona. Vamos a ver cómo evoluciona estas tablas. Vamos a hacer en 10, 15 segundos el ejemplo del test de After Imaging y vamos a ver por qué es tan importante. Veamos la zona verde fijamente por 10, 15 segunditos y luego pasamos a la blanca. Vamos a ver qué nos vamos a encontrar ahí. Nosotros decimos que hay que dejar descansar la imagen
Porque cuando nosotros estamos trabajando y haciendo revelado en el computador, y todos nosotros como fotógrafos lo estamos haciendo hoy con cualquier motor, llámese Photoshop, llámese Lightroom, llámese Camera Raw, llámese Capture One, llámese Infinity. Estamos frente a una pantalla. ¿Qué se produce en el ojo nuestro? Se produce que nosotros, cuando miramos la zona blanca, nosotros la vemos en color magenta. Quiere decir que ya hay una contaminación del color cuando estamos trabajando en ella. Por eso es tan importante, y al final de esta exposición y al final del capítulo, Jesús María propone, y todos proponen cierto trabajo, es elabore la imagen. Si usted hoy o mañana la tiene que publicar inmediatamente, tómese 1 minuto, 2 minutos, guarde la imagen, párese, dé una vuelta, tómese un vasito de agua. Señor, no mire el celular porque entonces seguimos contaminando el ojo. Salga al balcón, vuelva y mire su imagen para que no hayan dominantes de color. Esto es fundamental y esto funciona. Y más nosotros cuando estamos revelando que son 1, 2, 3, 4 horas revelando una imagen, 2 imágenes, 20 imágenes. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, en el tercer capítulo él da los fundamentos del color. ¿Qué es el color? ¿Sí? ¿Cómo percibe el ojo esas condiciones? O sea, estamos hablando de condiciones normales de mirar, ¿sí? Sin ser daltónico o sin tener ningún problema, ¿sí? Sin tener ninguna anormalidad en el ojo. Nosotros sabemos que nosotros miramos, ¿sí? Desde el color violeta, ¿sí? Desde el color violeta, que estamos mirando más o menos a 380 nanómetros, hasta el color, yéndonos por toda la gama, hasta el color rojo, que son 780 nanómetros, ¿sí? Esta percepción del color puede variar, por supuesto, de persona a persona, ¿sí? Nunca se va digamos, a dar la sensatez de que el mismo rojo que mire yo lo está mirando el doctor Juan Fernando, ¿cierto? Entonces, pero estamos mirando en condiciones normales la misma gama de color. Por eso aparecen, ¿sí? Y aquí es donde aparece la diferenciación de los colores aditivos, ¿sí? Que sería el rojo, el verde y el azul, que a su vez generan los colores sustractivos, y enseguida vamos a ver un ejemplo, pues luego vemos un ejemplo, cómo se genera el cian, cómo se genera el magenta y cómo se genera el amarillo, que son colores luz, ¿sí? O cómo vamos a generar los colores luz, y lo vamos a hacer a través de Photoshop. Son ejemplos muy sencillos, pero que hacen que nosotros, cuando nosotros reconocemos el color como tal, reconocemos qué es el tono, qué es la tonalidad, qué es la cualidad que nos permite diferenciar los colores, ¿sí? No es lo mismo un rojo que un verde, y no es lo mismo un rojo coral que un rojo carmín. Cómo la saturación, ¿sí? Da un colorido y una pureza que es dada por una intensidad del tono o de un color específico. Luego vamos a ver este famoso selector de color, que quien domina el selector de color domina, digámoslo así, el 50% de Photoshop. El que sepa manejar el selector de color, señores, se va a volver
el instrumento más importante para Photoshop. El capítulo 4 nos da ya las ruedas cromáticas. Jesús María nos va a dar en el libro, y como les vamos a dejar, yo les dejo la dirección de teoría del color. Él nos regala estas tablas, ¿sí? Son tablas que se nos van a volver fundamentales. Mire, se vuelven instrumentos de trabajo cuando estamos trabajando. Y son muy sencillas. Mire, yo las copié, las tengo plastificadas porque son elementos de trabajo. Enseguida miramos estos círculos cromáticos y lo importantes que son. Pero veamos en qué consiste este círculo cromático. Si nosotros miramos de dónde sale este círculo cromático, aquí se genera algo importantísimo y un aporte fundamental que hace Jesús María a la fotografía y a la teoría del color. Y es que lo que hace es que le da los grados al color. Entonces generamos un círculo cromático a partir de 0, que es el rojo, ¿sí? Porque como vemos en el sistema cromático, lo establece como 0 y se va de 30 en 30 con los colores hasta volver a 0. Y es muy sencillo. Aparecen los colores RGB, ¿sí? Rojo, verde y azul, y genera los colores CMYK, el verde, el amarillo, rojo y el azul, más el K. ¿De dónde proviene la K? Recordemos de dónde proviene la K. Como es RGB, ¿sí? Rojo, verde, azul, blue, azul, CMYK, cian, magenta, Y, amarillo, y K, para no confundirlo con la B de blue, le ponen la última letra de black, de negro, y entonces queda K. De ahí aparece el CMYK, que sería el negro. Así quedan determinadas, digámoslo así, dos círculos cromáticos, el tradicional y lo vamos a llamar RGB, ¿sí? Que es el que conocimos antes, y el natural, que es más exacto, del que se va a denominar, que es este, señores, perdón. Uy, perdón. Que es me despisté. Entonces, se genera, a través de se genera el natural círculo cromático, que es el RGB y el CMYK, que está incluido en él. Nos regala esta tabla. Mire, esto son elementos fundamentales porque nos da casi que el trabajo ya muy bien diseñado, y nos enseña cómo vamos a hacer, cómo son los círculos cromáticos normales, cuáles son las armonías que nosotros podemos generar, ¿sí? La monocromática, la complementaria, y nos da el famoso elemento psicológico del color. Estas tablas las podemos bajar de la página de teoría del color. Luego vamos a tener esta página para el que quiera tenerla, que es un instrumento fundamental. Nos da otra, ¿sí? Para que nosotros tengamos todos los elementos
Mire que aquí colores primarios está en grises, estos colores suplementarios los pone en grises y nosotros vamos alternando estos colores para cuando estamos trabajando en revelado tengamos la exactitud, porque ya podemos hablar, digámoslo así, de una exactitud del color. En el capítulo quinto entran lo que son las armonías. Si ya nos da los elementos, ¿sí? ¿Cómo hacer esas armonías? Pues él ya con ejemplos de él, con fotografías de él, con obras de arte, ¿sí? Nos enseña ese tipo de armonías. Y si uno tiene dudas, fácilmente en este libro de la teoría del color, las va a poder despejar, porque el lenguaje es muy simple, muy claro y muy ejemplificante. No quiero y hago la salvedad, es una presentación del libro, no estoy promocionando el libro. Que si la gente entiende que se promociona, pues también válido, porque va a ser un libro, digámoslo como decimos nosotros, que tiene que estar al lado de la almohada nuestra o en la mesa de trabajo nuestra. Entonces, dentro de la teoría del color encontramos dos maneras de componer. Mucho ojo que esta teoría es muy nueva, es muy simple, pero muy nueva, porque es una teoría que la lanza Jesús María. Entonces, él dice, mire, hay dos formas de componer mediante el color. Uno es por armonía y otro por contraste. Y cuando nosotros entendemos esto, el color empieza a tener como una estructura, ¿sí? Como esa estructura de los tercios, o esa estructura nueva que da José Benito Ruiz, del anclaje. Entonces, miramos, por ejemplo, una obra de Picasso en su época azul, ¿sí? Está componiendo de una forma monocromática. Mire una fotografía, todas estas fotografías son de Jesús María y aparece el nombre de la fotografía, el lugar, incluso en el libro aparece el punto GPS de dónde fueron tomadas estas fotos. Mire esta armonía monocromática. Mire esta armonía, ¿sí? Si nosotros miramos en la tabla sencilla, ¿sí? Encontramos que este color es el color 30. ¿Y cuál es su complementario? El color 210. Mírenlo acá. Entonces, se trabaja con dos colores complementarios. Aquí hay una triada. Entonces, entramos a ver qué colores hay. El azul, el rojo y el verde. Entonces, como ya tenemos previo estas tablas, nos es muy fácil empezar a trabajar y a componer con esta nueva teoría o este elemento, no nueva, digámoslo así, es un compendio de mucha lectura, de mucho trabajo del color. En el capítulo 6 nos encontramos con algo que no me voy a detener mucho, porque de esto sabemos bastante y hemos tenido conferencias sobre la psicología del color. Pero, sin embargo, es un capítulo donde él responde esas preguntas: ¿cuál es la influencia del color en la condición nuestra y cuando nosotros miramos elementos en el día a día? ¿Qué mensaje nos está trayendo, por ejemplo, McDonald's, que es amarillo y rojo? Y sabemos que el amarillo y rojo nos produce hambre. Entonces,
Nosotros estamos todo el tiempo bombardeados con el qué es lo que hace psicológicamente a nosotros frente al color. Hace la anotación de Goethe, que es supremamente importante cuando deduce que los colores cálidos siempre nos están transmitiendo cercanía, alegría, energía, mientras que los colores fríos nos están transmitiendo lejanía, calma, confianza. Enseguida miramos algunas fotos de él atmosféricas, cómo está esta psicología del color aplicado a la fotografía y al color mismo. Eso es lo que transmite. La psicología del color sabemos que es la que nos permite conocer y entender que los colores que debemos utilizar son los que van a hacer que nosotros queramos transmitir algo, un mensaje en nuestra fotografía. Porque es que o sea, nosotros no hacemos fotografía por hacer fotografía. Cuando uno hace fotografía tiene un sentido, entonces ese sentido que se compagine con el color y con un mensaje. De esto hay mucho que decir, incluso hay un texto que también debe ser para nosotros que hacemos fotografía y trabajamos con el color, el famoso texto de psicología del color de Evangele, de editorial Gustavo Gil. Es un texto que la primera edición sale en el 2008. Señores, este texto hay que tenerlo también de cabecera. Conocí un libro que afortunadamente alguien del club me lo mostró, no lo conocía y me volví un fan de este autor. Se llama Breve Historia del Color, de Michel Pastori, una entrevista que le hace Dominique Simon. Eso es una belleza, empieza a contar la historia del color. Se lo agradezco a Hernán que me mostró ese libro, y ya conseguí otros dos del tipo porque es un historiador y es fascinante contando la historia del color. Otro de los libros de él se llama Los colores de nuestro recuerdo, y otro que es una maravilla, es un diccionario de los colores. Aquí ya tenemos, digámoslo así, elementos para empezar a trabajar. Y este capítulo el capítulo 7 es una berraquera porque no dice nada, pero nos da lo más importante, que son unas tablas adicionales que no veo la hora de comprar otro libro para quitarle esas páginas y poderlas mandar a plastificar y poder trabajar con ellas como abanico, porque nos da todos los elementos. Ya enseguida miramos la tabla. Pero nos da un breve apunto sobre las diferencias que existen entre ver los colores en pantalla y ver los colores en impresión. Y nos da esa guía útil de poder hacer los cálculos de los colores. Desafortunadamente, esta foto que saqué fue una foto que saqué muy rápido porque había que incluir. Mire, son 24 colores y nos da los grados del color. Desafortunadamente no vemos muy bien, pero nos da el referente del RGB de este color, del color magenta. Nos da el HSB, nos da el HEX del color y nos da el elemento del CMYK del color. Y nos muestra, mucho ojo, nos muestra los grados y nos numera cada uno de 1 a 24 la rueda cromática. Entonces, si yo quiero tener la exactitud de un color, yo me posesiono en el color, ¿sí? Este color que es
22 y quiero saber exactamente cuál es mi complementario. Voy al color 10 y es sino ir a la página donde dice número de color 10, se llama magenta caliente, número de colores, en este caso número de color 22, magenta caliente, y nos da toda la descripción del color. Y mire, nos vuelve y nos regala el círculo cromático con la armonía de color. Mire, cuando nosotros aprendemos a jugar con esto, revelar se nos hace muy fácil y muy agradable, porque ya no estamos jugando con que el color que tiene esta foto es un naranjadito tirando a verdecito, es un verdecito tirando a rojizo. No, hoy ya podemos tener la exactitud del color. Entramos en el capítulo 8, miremos por ejemplo esta foto, donde nos recuerda lo que dice Goethe, ¿sí? Volvamos donde dice Goethe, donde dice que los colores cálidos transmiten cercanía, alegría, energía, y los colores fríos, lejanía, calma y confianza. Miremos esta fotografía, que es una foto atmosférica, y son esos colores que nos está transmitiendo. Pero esto, aquí en este capítulo de percepción visual, es donde nosotros empezamos a hacer la combinación perceptual del color. Nos enseña esa interrelación y la diferencia de los colores para poder nosotros comprender el color como tal. Comprender que la luminosidad y la saturación de una fotografía debe ajustarse, mucho ojo, intentando el mismo esquema de color. Entramos ya, que ya tenemos todos los elementos y ya llegamos, enseguida hacemos los ejemplos para que no se haga muy pesado. Ya una aplicación de teoría del color en la captura, porque hay que trabajar desde la captura, ¿sí?, hasta el revelado, hasta la impresión, y todo tiene que ser sincronizado. No podemos descuidar la importancia, por ejemplo, que hacemos nosotros en la captura, porque tenemos que componer también con el color. O sea, la cámara tiene que estar lo suficientemente bien calibrada, porque hoy también hablamos en fotografía de una calibración desde la captura, desde el computador hasta la impresión. Entonces, este libro nos va a mostrar ejemplos de cómo a través de la calibración de la cámara se llega a una calibración de revelado y se llega a una muy buena calibración de los resultados. Estas fotos, mire que estas fotos es una triada de color amarillo, azul, rojo. Entramos a la parte que a veces nosotros consideramos, pero llegamos al punto donde decimos, no, es que en el revelado cuadramos el balance de blancos. Mire, señores, si nosotros abordamos este parámetro, es fundamental hoy tenerlo en cuenta para hacer una fotografía. Se hace un breve repaso de los parámetros clásicos, ¿cierto? De los parámetros clásicos y hacer una muy buena configuración del balance de blancos, porque este balance de blancos, si nosotros los ajustamos dentro de la cámara digital, ¿sí?, los niveles de los colores
Cuando nosotros hacemos balance de blanco, ¿qué estamos haciendo en la cámara? Estamos equilibrando los colores básicos, los colores rojo, verde y azul. Estamos haciendo que cuando hacemos la toma, el blanco se llama blanco y el negro se llama negro. Por eso nosotros no podemos disparar sin tener un buen balance de blanco. Y si nosotros tenemos un buen balance de blanco, ¿qué vamos a tener? Que vamos a obtener que no exista en la foto una dominantes de color. Eso es fundamental cuando estamos revelando. Es importante, y esto lo decimos 20.000 veces, señores, conozcamos la cámara, señores, hay que leer el manual de la cámara. Hay que leer bien el manual de la cámara, cómo se configuran los balances de blanco. Y no es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo un balance de blanco que la temperatura de color. Vuelvo y repito, el balance de blanco que hace es determinar los colores RGB. Por ello se determina el blanco más blanco y el negro más negro. Y la temperatura del color nos ayuda incluso a darle color a la fotografía. Si nosotros hoy o mañana queremos una foto más cálida o más fría, lo hacemos con la temperatura de color. Pero ambas están estrechamente ligadas a ello. El capítulo 11, en el capítulo 11 se llega a los motores. ¿Qué son los modelos HSV, HSV y HSL? Son modelos que salen del modelo RGB, rojo, verde y azul, ¿sí? Que fueron diseñados en el 70 y que afortunadamente por los tubos catódicos se pueden ver con la llegada de los LED, de los LCD y hace toda una evolución en el mismo modelo de Photoshop. Mucho ojo, el modelo HSL, que es tono, saturación y luminancia, solamente se da, este modelo HSL solamente se da en Lightroom, se da en Camera Raw y se da en Capture One. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando nosotros hacemos el revelado inicial en Lightroom o en Capture One o en Camera Raw y pasamos a finalizar una fotografía en Photoshop. ¿Cuál es la diferencia? Una diferencia sencilla para que la entendamos. Si yo le pongo la luminosidad en Lightroom a un rojo del 100%, cuando yo la paso a Photoshop, esta luminosidad equivale en brillo en Photoshop al 50%. Entonces, mucho cuidado cuando hacemos y que lo hacemos mucho cuando transportamos, que hacemos un revelado en Photoshop, en Camera Raw o en Capture One y lo pasamos a Photoshop. Aquí hay una diferencia en el brillo. Para que sepamos también, en Lightroom aparece en Lightroom, Capture One y Adobe Camera Raw aparece como HSL y en Photoshop aparece como HSB, tono, saturación y brillo, ¿sí? Entonces, esa es una de las diferencias que tenemos, ¿sí?
Vamos a hacer de dónde salen estos colores luz, ¿sí? Voy a cambiar a Photoshop para que hagamos el ejercicio de dónde provienen los colores luz. Ay, ay, ay. Permítame, yo me cambio a Photoshop. Y estamos viendo Photoshop. Alguien que me confirme. Sí, estamos viendo una paleta de color. Listo. Entonces, miren, ¿de dónde provienen los colores luz? Que es importantísimo. Esto es importantísimo cuando nosotros estamos trabajando en Photoshop y en color. Entramos a curva. Nosotros vemos en esta curva el color RGB. Si nosotros entramos a rojo, mire de dónde se produce el color cian, que son los colores luz. Es un ejemplo muy sencillo. Pero cuando nosotros podemos entender esto, ¿sí? En el esquema de Photoshop, en el esquema de las curvas, vamos a entender muy bien cómo podemos generar el cambio de color o hacer la colorimetría en las fotografías. Ese es el rojo. Miremos, entonces, de rojo se genera el cian, ¿sí? Rojo como color principal, cian como color complementario. Del verde, ¿sí? ¿Qué color se genera? El magenta. De ahí surge el magenta. Y del azul, ¿sí? Se debe generar el amarillo. Mire la importancia de conocer y de saber uno de dónde provienen los colores, porque cuando nosotros sabemos de dónde provienen, nosotros vamos a saber cómo generamos el color en nuestra fotografía. Esto es fundamental, esta notación, que la sepamos, ¿sí? Y es cuando nosotros estamos trabajando, con la corrección de color. Mire, esta herramienta de corrección de color se vuelve un instrumento fundamental en el color. Pero hay que entender, ¿sí? Perfecto de dónde sale esto. ¿Y cómo se trabaja el color? Aparece el cian, el magenta, ¿sí? El cian, el magenta y el amarillo. Y aquí aparece, ¿sí? Una paleta de blancos, neutros y negro. Normalmente trabajamos las luces de estos colores en el blanco, trabajamos los medios tonos en el neutro y trabajamos los negros, las sombras en los negros. Pero mucho ojo, hay que entender cómo generamos, y esto no lo ha podido explicar Photoshop, es porque del cian, ¿sí? Que es un color complementario, si nosotros movemos a la derecha el comando, ¿sí? Se nos genera el rojo. Si nosotros movemos el magenta, se nos genera
el color principal, que es el verde. Y si nosotros movemos el amarillo a la derecha, se nos genera el azul. Y viceversa, cuando nosotros entendemos que si nosotros vamos de derecha a izquierda, estamos generando el color complementario, el azul, o estamos generando el color complementario, el color complementario, el verde, o estamos generando el rojo. Mire, esto hay que hacer, digámoslo así, una tablita para poder entender este sistema, ¿sí? Y no enredarse uno con esta tabla como tal. Vuelvo y cambio a la presentación. Realmente esto es sencillo, ¿sí? Es sencillo, y poder uno trabajar con esto se le hace sencillo con la práctica. Esto es simplemente de práctica, ¿sí? Vuelvo y paso a la presentación para luego hacer otros dos ejemplos ya prácticos de cómo se hace el color en Photoshop, y aplicando las teorías de Jesús María. Bueno, entonces, capítulo 11, cómo se generan los colores luz. El capítulo 12 nos da igualmente, nos explica cada uno de qué es este elemento de selector de color, que es el elemento más importante en Photoshop. Les decía ahora, quien domine este selector de color, le es muy sencillo revelar, porque se trabaja con el famoso círculo cromático basado en los colores que él nos los da acá. Entonces, se nos hace muy fácil tener ese modelo de los colores RGB y de los, o sea, colores puros como rojo, verde y azul, y entender muy bien el triángulo, que de 0, 120 y 240 representa el RGB, que son los colores aditivos, y que en los grados 60, 180 y 300 va a corresponder al modo CMYK, que es la síntesis sustractiva. Hace una descripción de este selector de color y cómo se maneja. Miremos que aquí se maneja en grados, ¿sí? Aquí se maneja en grados, ¿sí? Que son estos, los grados del color. Este es normalmente cuando se está en el color que nos muestra la paleta grande. Este selector es un selector de tonos, ¿sí? Este selector es el actual antes de nosotros cambiar, si nosotros hacemos algún cambio que nos muestra el antes y el después, pero mucho ojo, que me está brincando, que este selector, ¿sí? Es cuando
cuando nos muestra el selector el famoso triangulito, ¿sí? Es que el color está fuera de gama. Nos muestra los colores RGB en su pureza. Nos muestra este elemento que va a ser un elemento que cuando nosotros descubrimos el Color Lab, digamos, es como haber encontrado un tesoro. Yo ayer hablaba con alguien del club y me dio una expresión que es como encontrarse uno en un agujero negro, pero cuando entra se encuentra con un mundo totalmente distinto. Y estos ya son los colores CMYK, ¿sí? Y que nosotros empezamos a trabajar ya con el color exacto, que aquí está la numeración, cuando queremos un color exacto o una paleta de colores exactos, puros, los podemos trabajar con esa paleta de colores. Veamos un ejemplo y me voy a adelantar acá porque vamos a ver un ejemplo de cómo cambiar colores y luego entramos a otro ejemplo para no saltar de Photoshop a la presentación, el Color Lab. El Color Lab, esto es un mundo totalmente nuevo, es un espacio de color, mucho ojo, que el Color Lab es un espacio de color. Y que es tan importante y nos da mucha más pureza del color, porque cuando nosotros trabajamos en colores RGB y hacemos un cambio de niveles o hacemos un cambio de curvas, nosotros le estamos disminuyendo, mucho ojo, le estamos disminuyendo luminosidad a la fotografía. Y esa luminosidad nosotros nunca la vamos a poder rescatar. Entonces nosotros estamos modificando la foto como tal y la verdad que es muy difícil recuperarla. Nos va a enseñar y les voy a mostrar dos ejemplos cómo se trabaja con Color Lab, entendiendo que el Color Lab es un espacio de trabajo donde L no quiere decir laboratorio lab, sino L es luminosidad y mire que está en un eje totalmente independiente. Otro eje que es el eje A, ¿sí? Que es donde se mueve del color verde al color rojo, del color rojo al color verde. Y el otro eje, el eje B, que va desde el amarillo hasta el azul. Entonces, si nosotros vemos la tabla de los espacios de color, el espacio de color que tiene más amplitud es el Color Lab. Entonces hay que trabajar, hay que empezar a considerar el trabajo en este espacio de trabajo. Cuando lo descubrimos la verdad, un mundo nuevo de color. Vamos a hacer los dos ejemplos de aplicación de color. Una pregunta. Sí, puede, sí. Eso en un laboratorio se puede entender como reflexión, porque parece que fuera una reflexión de la luz. Si se mueve para un lado, da una reflexión hacia el verde, y si se mueve para otro lado, una reflexión hacia el rojo. ¿Se entiende algo como así? Mira, esto se define como un espacio de color, ¿sí? Que describe matemáticamente los colores y la percepción que tiene en 3 dimensiones, así de sencillo. Y dando, por supuesto, la nomenclatura que tiene, donde la L es luminosidad y donde el AB, ¿sí? Son los espacios de color, ¿cierto? O son los componentes de color.
no sé si, lo que pasa es que cuando hablamos de este espacio y color, es un espacio incluso muy matemático, incluso ellos hablan de unas coordenadas Hunter, de una versión CIEP, matemática que se hace, pero en términos nuestros, cuando vamos, enseguida que vamos a ver cómo trabajamos el Color Lab, eso es una maravilla porque no estamos perdiendo luminosidad en el color. Lo que sí hacemos cuando nosotros trabajamos en el espacio RGB y enseguida vamos a ver cómo perdemos luminosidad. Lo que pasa es que cuando ya trabajamos esta teoría del color, estamos trabajando sobre una certeza propia del color como tal, ¿cierto? ¿Yo puedo comentar algo, Carlos? Claro, yo estaba pensando en Johnson porque había estado pensando en ti que eres matemático y que Yo para también. mientras yo hago el cambio, tú puedes comentar, Johnson. Dale. La idea es la siguiente, mire. Que los espacios de color como el RGB, como lo acaba de exponer Carlos, es un espacio de color diseñado, digamos, a la forma como ve el ojo. Entonces, cuando, digamos, se cambia de espacio al HSI o al HSV, esos son transformaciones matemáticas que incluso el tono queda en un espacio, en un plano, la saturación en otro plano y la intensidad en otro plano. Entonces, uno puede trabajar con los planos desacoplados, por ejemplo, cambiar la intensidad de la imagen a color sin afectar ninguna parte cromática de la imagen. Pero cuando se hace ese proceso, se debe volver a la transformación RGB para poder visualizar el efecto. Entonces, si yo cambio de espacio, entonces cuando yo hablo del RGB, estoy hablando plano R, plano G, plano B. Cuando cambio de espacio, entonces en un plano me puede quedar el tono, en un plano me queda la saturación y en otro plano me queda la intensidad. Y así puedo hacer con todos los sistemas coordenados que puedan haber de color. Pero después de que yo transforme un plano, utilizo las ecuaciones de transformación y llego al RGB para poder visualizar el efecto. Así es como la dinámica de transformar en color algo, una imagen. Ajá. Yo creo que ahí queda de pronto más claro la explicación. Lo que pasa es que Photoshop, digámoslo así, a diferencia de otros sistemas que sirven para hacer procesamiento de imágenes, uno bien puede visualizar los planos, pero él cuando, digamos, quiere mostrar el resultado, lo hace sobre el modelo RGB. Cuando se hace la transformación. Si no, uno tiene que ver la transformación de los planos independientes, es como la idea. Y en ese y en los otros programas también que se utilizan para procesamiento de imágenes, incluso a nivel de ciencias e ingeniería. Bueno, creo que Ok, nos gracias. da una luz impresionante, Johnson, con esa explicación, porque no es fácil, Gracias. no es fácil, pero es una explicación realmente que luego para nosotros la vamos a comprender enseguida que veamos Color Lab, cómo lo podemos trabajar. Bueno, voy a hacer una aplicación sencilla de que Jesús María ya en este capítulo nos da un flujo de trabajo, cómo cambiar el color, cómo hacer colorimetría, cómo empezar a aplicar la teoría del color en lo que más sabemos nosotros, que es hacer fotografía. Yo voy a hacer un revelado, este revelado mío es un revelado sencillo. Ustedes saben que yo manejo un flujo de trabajo que no lo voy a explicar porque no es el caso en este momento, pero sí para poder llegar a la fotografía. Va a ser muy rápido y me detengo más en lo que me interesa,
que es explicar los elementos que debemos manejar en Photoshop para aplicarle color a nuestra fotografía. Simplemente este es el flujo de trabajo mío, aplano la foto lo más que pueda. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta que el color es el que me da a mí la profundidad, la textura, el volumen de la foto, ¿sí? Entonces yo lo que trato de hacer acá es aplanar lo más que pueda la fotografía. Y es un flujo de trabajo que yo ya tengo establecido, ¿sí? Entonces para mí es muy rápido llegar acá, ¿sí? Sin mucha vuelta, pues porque ya además he explicado este flujo de trabajo, ¿sí? Son parámetros propios, normalmente siempre trabajo de 5 en 5 por metodología, no más por metodología. Entonces, voy a trabajar esta foto, la aplano lo que más pueda para poder llegar a la foto, ¿sí? Y le doy ciertas puntadas de color, ¿sí? Miren, por ejemplo, esto como me da de entrada una puntada de color, ¿sí? La siento que quedó supremamente fría, entonces más bien trato de llevarla a un punto más caliente. Lo que hago realmente es que hago un balance de blancos exacto en el puntero de buscar en el RGB. Perdón, Carlos. Pero deja interrumpir, hombre. Eduardo ¿tiene prendido el micrófono? ¿Lo puede apagar? Estamos escuchando su conversación. Listo. Lo lanzo ya de cámara RAW, lo lanzo a Photoshop, ¿sí? Duplico la capa, ¿sí? Lo puedo hacer con el panel, ¿sí? Normalmente siempre trabajo con el panel, pero voy a trabajar con teclado, porque no todo el mundo de pronto tenga el panel, entonces para que se les haga mucho más fácil, ¿sí? Entonces, lo que hice es aplanar la foto. Miren que esta foto está totalmente plana. Duplico mi capa, comando J, la rasterizo, ¿sí? Porque está como objeto inteligente. ¿Cuál es la ventaja? Que si yo quiero pasar a hacer alguna modificación en cámara RAW, la puedo hacer desde la misma foto, ¿sí? Y no tengo modificación. Entonces, vamos a hacer cómo descubrimos cuál es el color, mucho ojo con esto, cómo descubrimos cuál es el color de nuestra fotografía. Todos, y es un ejercicio que hay que hacer, es reconocer cuál es el color nuestro, cuál es el color que nos gusta a nosotros en fotografía. Es muy sencillo. Lo podemos hacer de dos maneras y les propongo los dos ejercicios. Uno, cojamos 20 fotografías nuestras y hacemos este ejercicio. Entramos a filtro, pixelizar, mosaico, ¿sí? Le damos OK. Convertimos la foto en un mosaico, ¿sí? Entramos al selector de color. Automáticamente nos saca un goterito y empezamos a buscar cuál es el color exacto que tiene esta fotografía. Y aquí radica el trabajo. Mire, y empezamos a mirar el selector, el HSB. ¿Qué es lo que más nos interesa en este momento? Estamos buscando es el tono, el color de nuestra fotografía. Estamos buscando el color de la fotografía como tal. Entonces, este amarillo es 46. Nos vamos para la tablita. Mire, esta tablita es fundamental. Tono 46 está está en el 30, porque como cambiamos 30, entonces determinamos que es eso.
está entre el grado 30. Nos vamos acá, es un azul, grado 280. ¿Cuál es el más cerquita? El 210. Nos vamos acá, 210. Nos vamos a este verde, 180. Nos vamos, es un cian, ¿sí? Porque si cambiamos saturación y brillo, nos dará un cian. Nos vamos acá. Hay que tener, señores, es un trabajo un poquito ya más académico, ya tener esta tablita, ¿sí? La tablita como tal y tener su libreta, porque hay que ir anotando los colores para que nos dé la exactitud. Este es un 19 que es un rojo, entonces nosotros podemos ya con la armonía de color saber qué colores está y qué armonía podemos hacer en una fotografía de esta. Vamos a escoger 3 colores que son los que tiene básicamente esta fotografía, ¿sí? Vamos a escoger el color 30, el color 210 y el color 120 para que hagamos la tarea mucho más fácil. Lo importante es que se motiven a hacer este trabajo. Entonces, va a ser muy sencillo. Volvemos a la foto. Entonces, cogemos otra herramienta que es una maravilla en Photoshop, que hay que aprender a manejar y es muy sencilla. Vamos a selección, vamos a gama de colores, ¿sí? En gama de colores nos vamos a muestreados. La tolerancia la llevamos a 0. Y con el gotero vamos a buscar, vamos a colorear el amarillo, que es el primero que vimos, ¿sí? Esta zona, miren que inmediatamente se empezó a marcar, pero no es solamente esa zona. Vamos a sumarle más amarillo, ¿sí? Y buscamos la zona donde esté amarillo. Ahí, señores, es donde vamos a pintar de amarillo, ¿sí? Le decimos OK. Sacamos una capa nueva. Sacamos una máscara de capa. Y miren que inmediatamente en esta máscara de capa nos va a decir que el color que vamos a poner es el que vamos a seleccionar. Volvemos al selector de colores. Nos vamos para la tabla nuestra, perdón, nos vamos para la tabla, sabemos que ese amarillo está en el grado 30, le pongo simplemente grado 30, ¿sí? Si quiero buscar un amarillo más amarillo, pues lo puedo buscar, porque es que para eso está la selección de color. Miremos ese amarillo, ¿sí? Está en el grado 54, no me estoy perdiendo, estoy en el grado propio, pongámosle el grado exacto, digámosle 60 para trabajar con grados exactos. Le podemos cambiar mucho ojo. Esto también ya empieza a ser el ojo nuestro, la saturación y el brillo. Dejémoslo así, porque nos va a dar un brillo alto para que veamos el contraste del ejemplo. Le decimos, señor, OK. Le digo, OK. ¿Sí? Ay, perdón que tenía que marcar acá. El amarillo, OK. ¿Sí? Me voy para la capa nueva, ¿sí? Y le digo, edición, rellenar. Recuerden que rellenar tiene un atajo. Si nosotros aprendemos los atajos de Photoshop, pues se nos hace mucho más fácil la tarea. Acuérdense que es Shift F5. Listo, le digo yo, rellenar. ¿Qué es lo que vamos a rellenar? Esta zona donde habíamos designado que es el color amarillo. Le decimos OK, nos rellenó. Aparentemente nos rellenó todo, pero exactamente nos rellenó la zona del amarillo. Miren, señores, en la imagen que solamente está rellenada en la zona de amarillo. Y le decimos, señor, que esta
fusión de capa sea de color y lo subimos o lo bajamos con la opacidad, ¿sí? Le podemos cambiar, si no nos gusta el modo color, suavizar, ¿sí? Y lo bajamos, le bajamos la opacidad para que nos rellene exactamente el color. Este color no es el exacto, yo me devolvería un poco para el 30, pero bueno, por color dejémoslo así. Entonces, cogí el color amarillo y le di una tonalidad al amarillo. Miren, señores, cómo aparece el amarillo. Vamos para otro color, vámonos con el azul. Hago lo mismo, selección, miren cómo es de sencillo. Gama de colores, esta herramienta, les vuelvo y les digo, es una maravilla. Me voy con el gotero, señalo y aumento, ¿sí? Donde haya azul, ¿sí? Que es donde yo quiero que me pinte. Si necesitamos restar, hay un gotero de menos. Digamos que esa parte no la quiero. Entonces la señalo y le resto, ¿sí? Entonces podemos jugar con la herramienta como nosotros queramos. Le digo OK, ¿sí? Aquí en esta zona es donde nos va a pintar. Sacamos una capa nueva, sacamos una máscara de capa. Ahí nos apareció. Nos vamos para el selector de color. Miremos qué color es este. Es el 218. Para tener más exactitud le ponemos el 210, ¿sí? Esto lo podemos modificar, ¿sí? Mire que lo que estamos modificando es la saturación y el brillo del color, ¿sí? No estamos modificando el color como tal, sino recuerden que el selector de arriba a abajo es de oscuro a blanco, de derecha a izquierda es la saturación del color, ¿sí? Dejémoslo ahí, por ejemplo, por efectos del ejemplo. Nos paramos en la capa nueva. Señores, les decimos edición, rellenar o Shift F5, que es el atajo. Le digo OK, nos llenó, ¿sí? Y simplemente le decimos, podemos trabajar con suavizar o podemos trabajar con color. Pues el ejemplo inicial de Jesús María, él habla de color como tal. Entonces ya le bajamos o le subimos la opacidad a la fotografía. Entonces le estamos dando, digámoslo así, unos golpes de luz, de color a la fotografía, ¿sí? Con más detalle, con más tiempo, hacemos una cosa mucho mejor. Vamos a el rojo, ¿sí? Si hay rojo. Por último, este ejemplo, ustedes nos vamos. Señores, selección, gama de colores. Nos vamos con el tintero, buscamos el color rojo, no lo señalo ahí. Perdón, le abrimos un poquito la tolerancia. Yo creo que no la abrimos ahora. Rojo, lo señalo acá. Le decimos OK. Nos va a pintar acá. Yo creo que nos había faltado rojo. Una capa nueva, hacemos capa nueva. Máscara de capa. Nos señaló dónde va a pintar el rojo. Nos vamos a buscar el rojo que queremos. Pongamos este rojo vivo, que va a ser mucho mejor. OK. Y le decimos rellenar. Edición, rellenar o Shift F5. OK. Nos rellenó. Le vamos a decir fusión de capa, color, ¿sí? Ahí nos va a mostrar mucho mejor porque no había abierto la gama y ahí nos va a quedar un poco mejor, ¿sí?
le bajamos la opacidad, se la subimos, buscamos el color que nosotros queramos para ubicar el color en su intensidad. Mire el golpe de color que le estamos dando, ¿sí? Venga, yo cambio acá en el amarillo, dame el color, en este amarillo que ya está. No. Listo. Entonces, mire, este es el primer ejemplo y el flujo que da Jesús María con el color, ¿sí? ¿Cómo aplicar el color en una fotografía? Son 10 pasos que son supremamente sencillos de llevar y poder cambiarle o darle la tonalidad de color a la foto que nosotros queramos y que nosotros necesitemos. ¿Sí? Miren los golpes de color que tiene, con tiempo lo podemos sacar mucho mejor y con el detalle propio del color, pero lo importante es que miremos cómo le damos el golpe de color a una fotografía. Este es el primer ejemplo. El segundo ejemplo, vámonos para Color Lab. Hay dos formas de hacer el Color Lab, o se maneja de varias maneras, porque uno puede hacer también esto mismo que hicimos en Color Lab. Listo. Y lo voy a hacer también de la forma sencilla porque en el panel de Tony Kaper se hace muy rápido. Lo primero que vamos a hacer es, nos paramos siempre en el duplicado y le decimos duplicar capa. Vamos a pasar esta foto del sistema RGB a Color Lab. Decimos nuevo y le ponemos Color Lab a señalar lo que estamos haciendo. En Photoshop es fundamental tener siempre la descripción de lo que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, mire que se nos creó una capa nueva, nos vamos a imagen, modo, Color Lab, ¿sí? Esta capa, sí, que es una capa totalmente nueva, mire que acá aparece Color Lab, la duplicamos, comando J. Nos paramos en la miniatura y sacamos estilo de capa. Miren que aquí ya el canal que tiene es un canal LAB. En este caso, para este ejemplo, le quitamos la luminosidad. Podemos hacer dos cambios. Uno, lo podemos colocar como multiplicar o lo colocamos como suavizar. Normalmente se debe colocar como suavizar. Y miren, señores, el golpe de luz, de cambio que se le da a la fotografía. No sé si aprecian bien el color. Miren el amarillo, el naranja, el rojo, el azul. Es un primer golpe de color que hacemos con el Color Lab. Vamos a hacer otra forma de aprovechar el Color Lab. Carlos, Sí. recuerda lo del 60% que creo que es importante. Sí, correcto. Bueno, él habla de un 60%, ¿sí? De ponerlo en un 60%, pero es válido y Guillermo, sí, hay que ponerlo en el 60%. Lo que pasa es que yo quiero
es exagerar para que se vea el golpe de luz, de color que se le da a la fotografía, pero válido. Porque también lo podemos trabajar con el modo de fusión multiplicar, pero nos lo da mucho mayor. Pero bueno, ya empezamos a buscar formas y gustos que tenemos en el manejo del color lápiz. Este es un ejemplo. Luego tenemos que llevar, ¿cierto? Llevar esta misma fotografía, ¿sí? A RGB, y se hace muy sencilla. Se hace combinación visible, ¿sí? Y se traslapa a seguir trabajando RGB. Pero me voy a quedar acá, enseguida lo traslapa, hacemos el traslado, porque me interesa, pues no me interesa cómo seguir manejando esta misma fotografía en RGB si no ves las bondades del Color Lab. Entonces, vamos a botar esto, ¿sí? Y duplicamos de nuevo. ¿Qué hacemos en este caso? Vamos a trabajar con curvas. Hay un trabajo ya hay mucha gente trabajando con Color Lab, pero vamos a trabajar con curvas y vamos a ver cómo se trabaja. Miremos que esta curva tiene luminosidad y canal A y canal B. Vamos a trabajar con luminosidad. Mire, en Photoshop también hay otra, digamos, otro instrumento que es fundamental conocerlo porque es de una potencia impresionante, que son las curvas. Si nosotros también aprendemos a trabajar con curvas, es supremamente sencillo trabajar en Photoshop. Vamos a darle un poquito de luminosidad a esta fotografía, que este es uno de los beneficios que tenemos con Color Lab, que nosotros no estamos perdiendo ni luminosidad ni color cuando nosotros trabajamos con curvas ni con nivel. Se está manejando el color como tal. Vamos a trabajar el color A. Sí, acuérdense que el color A es el verde rojo, entonces vamos a potenciar en esta fotografía el verde y el rojo. Podemos trabajar con la curva como tal, ¿sí? La podemos anclar para empezar a trabajar suavemente con los colores como tal, ¿sí? Miremos cómo se nos van moviendo y generando los colores en la fotografía, ¿sí? Subimos, bajamos. Mire, podemos hacer lo que queramos y no estamos perdiendo calidad en el color, antes al contrario, es una ganancia de color impresionante, ¿sí? Miren esos golpes de luz que tiene en color la fotografía como tal, ¿sí? No sé si alcanzan a distinguir bien los golpes de color. Anclamos un poquito y es para poder manejar el color como tal. Ahí estamos manejando color amarillo, ¿sí? El B es el que nos maneja amarillo y azul. Entonces, pero esto es, ¿sí? Ya hacer un trabajo minucioso, ¿sí? Del manejo de curvas y luego poder seguir trabajando con el color como tal. ¿Sí? Miremos la intensidad del color, cómo se maneja. Miren ese amarillo, la fuerza y la potencia que coge, el azul como tal, el rojo como tal. En la foto
y no estamos perdiendo calidad del color como tal. Podemos seguir trabajando y metiéndole, digamos, elementos a este Color Lab, porque es una forma de trabajar, ¿sí? Vamos a sellar un poquito los colores. Y se puede seguir trabajando y haciendo el trabajo que tú quieras en Color Lab. Le podemos bajar opacidad porque podemos hacer lo mismo que hacemos en Photoshop con RGB, ¿sí? Pero trabajar con confusión de capas, con tono, con saturación, multiplicar, hacer tramas, lo que ustedes quieran. Y lo que les estoy mostrando es la posibilidad y el mundo que nos está abriendo Jesús María con teoría del color, haciendo estos ejemplos, ¿sí? Mire el color y el cambio que tiene una fotografía de estas. Si hacemos un trabajo un poquito más lento, más pausado, pues podemos conseguir los resultados que nosotros queremos. Bueno, como el tiempo ya se acorta, el capítulo que sigue es de Jesús María nos enseña que las sombras tienen colores y es el trabajo final que él hace, que es iluminar con las sombras, ¿sí? Lo voy a hacer en esta misma fotografía y enseguida a ver si alcanzamos. Entonces lo que voy a hacer es hacer una combinación visible y para aprovechar el color de esta foto hacemos combinación visible, ¿sí? Nos vamos de nuevo porque tenemos que pasar esta foto a RGB, está en Color Lab, es la copia, yo creo que es esta, perdón, yo le digo qué copia es. Creo que es esa. Es esta, ok, y a ver si se me pasó, sí señor, aquí pasó, véala acá, listo. Entonces estamos pasando esa foto que trabajamos el color de RGB, de Color Lab, de nuevo al sistema RGB, ¿sí? Miremos modo, ya pasó de nuevo al color RGB y miren cómo ganamos de potencia en la fotografía. Bueno, el otro capítulo que sigue es cómo colorear las sombras. Entonces, él propone este flujo de trabajo, muy sencillo también. Nos dice, señores, selección, gama de colores. Entramos a seleccionar las sombras, ¿sí? Le ponemos cero tolerancia y solamente movemos la tolerancia. Él habla de un 45, 50, dejémosla porque tiene mucha luminosidad esta foto, pero para que veamos el ejemplo, dejémosla en 25, ¿sí? Le decimos OK, ¿sí? Ay, ¿qué me pasó? Perdón, que hice algo que... Listo. Hacemos un grupo, ¿sí? Perdón que no me pasó. Perdón, yo me devuelvo. Lo hago como grupo, ahí sí. Ahí me pasó. Ahí lo que voy a trabajar es sobre las sombras. Hago una capa nueva, ¿sí? Busco con el selector de color qué tipo de sombras
él habla de 3 tipos de sombra. Enseguida vemos los 3 tipos de sombras. Escogemos la sombra, ¿sí? Estaría en el 210, busquemos otra sombra para que le cambiemos de color un poco, 230, sombras, busquemos esta sombra para que nos haga el contraste total. Estaría en el 1 igual a 0 en la tabla. Aquí numéricamente ponemos 100 de saturación, 100 de brillo. Le decimos OK. Le digo rellenar y le digo multiplicar, ¿sí? Y aquí bajamos, él habla de un 40, 35, 40. Y esta opacidad en la fotografía depende mucho del gusto y del ojo que nosotros queramos. Entonces, ya iluminamos la primer sombra, ¿sí? Miren, señores, el cambio, iluminamos la primer sombra. La sombra 2, ¿qué es? Es el complementario de esta sombra 1 y es muy sencillo. Multiplicamos la capa, ¿sí? Y le decimos comando I y nos da el color complementario de la sombra al mismo nivel multiplicado. Volvemos a multiplicar porque son 3 sombras. Volvemos a multiplicar la capa, ¿sí? Y a esta capa le vamos a dar, dice la teoría de él, el 240, ¿sí? Que es un azul profundo, 100 y 100, decimos OK, le digo rellenar, que es igual a edición, rellenar, o comando F5, relleno, y si quiero le bajo la opacidad, pero aquí mire cómo me iluminó las sombras de la fotografía. ¿Sí? Él nos da en el texto, nos da las fotografías y nos da el flujo de trabajo. Entonces, el flujo de trabajo se hace supremamente amable con nosotros, se hace supremamente didáctico para nosotros y amable, digámoslo así, con el trabajo de la aplicación del Color Lab. Miren, esta es la aplicación, digamos, de las sombras. Él dice que existen sombras propias del objeto, sombras proyectadas y sombras reflejadas, ¿sí? Nos da la teoría cómo aplicar esas sombras, que es esta misma aplicación que yo acabo de hacer, donde dice a luces cálidas, sombras frías y viceversa. La fórmula para colorear las sombras consiste en oscurecer un poco el color de las sombras, subir el tono, ya sea propio, reflejado, proyectado, y aplicarle su complementario, que fue lo que hicimos. Si la fuente de luz es cálida, se añade color azul, mientras que si es fría, se añade color naranja. Por último, nos dice, señores, miren, hay que calibrar, tenemos que tener calibrada la cámara, tenemos que calibrar los objetivos, eso nos da la certeza, hacer el buen balance de blanco, tener un buen espacio, muy buen espacio de revelado. No sé si ustedes ven al fondo mío, tengo una pared gris, es una pieza donde la tengo al gris 128 para poder reposar el ojo cuando se está muy cansado y que no se le contamine a uno la foto. Manejo en el celular un sistemita que él mismo nos da en un capítulo, que es manejar el luxómetro. ¿Qué luz tenemos cuando estamos trabajando con luz de habitación? Tener esa luz exactamente.
calibrar, de eso sabe Libertus, y sabemos todos los que imprimimos, tener calibrada, muy bien calibrado el papel, muy bien calibrada la impresora, o llevar la fotografía a un buen lugar donde tengan buenas calibraciones, porque no nos ganamos nada haciendo un buen trabajo de revelado, hacer un buen trabajo de colorización, hacer buenos ajustes tonales, hacer buenos ajustes cromáticos, si el resultado de la foto impresa va a ser desastroso. Los capítulos que siguen va a ser una guía de internet sobre todo lo que habla de color, los sistemas de Adobe, los sistemas de cubre, los luxómetros, que es muy fácil. Luego hace una recomendación y una reflexión final y unos agradecimientos, y ahí termina el texto. Pero les aseguro que se les va a convertir en un texto de cabecera para poder manejar el color. La verdad que es muy denso presentar el libro, pero no sé, ojalá que haya quedado, haya sido un abrebocas para poder adquirir el texto. Les doy las gracias por su tiempo, por la permanencia, y ojalá estoy a la orden de ustedes, ser mucho más extensivo. Incluso ya hay que pensar en una nueva conferencia, no mía, sino de gente que hay mucho más pesada en el club, de hacer un revelado y aprender a revelar en Color Lab. Señores, eso es un mundo totalmente distinto y una maravilla. Les agradezco si hay algún comentario, si no, damos por terminado. Y agradezco el tiempo y ojalá hayan disfrutado esto. Yo sé que cuando uno tiene el libro lo disfruta más. Carlos. Un abrebocas. Muchas gracias. Carlos, muchas Gracias, gracias. Carlos. Muchas gracias, Carlos. Tremendo Por ahí, trabajo. Muchas gracias. por ahí tiene Gracias. una pregunta a alguien de cómo se consigue el libro. Ay, mire, nosotros lo mandamos a traer a España. No sé si Amazon lo tenga. No sé, Guillermo, vos por qué medio lo trajiste. Lo compré en teoría del color.es como vos. Ah, sí. Ah, sí. Bueno, yo les paso luego las páginas de teoría del color, www.teoriadelcolor.es. Ahí pueden sacar las tablas que yo les he mostrado, y las pueden copiar y ver y hacer los cursos que él da, porque tiene un blog de teoría del color. Si alguien, y yo sé que se van a apasionar por el color porque están apasionados por la fotografía, ha dado las pinceladas de teoría del color, y se aprende demasiado. El tipo es supremamente didáctico, supremamente formativo. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Excelente. Carlos, muchas gracias. Excelente trabajo, Carlos. Bueno, con mucho gusto. Carlos, eso hay que estudiar ese libro como un año o año y medio. ¿Cómo? Hay que estudiar ese libro por ahí un año y medio. No, con la primera lectura quedan enamorados y hacen lo que ya he hecho. Me lo he leído 5 veces. Mantenerlo en el escritorio. Sí, lo que dice mi señor. Sí, señor. Bueno, listo. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Bueno, Gracias, hasta luego. Salud. Thank you.